atrás escuché un devocional del pastor Patricio Rojas en una jornada de oración de varias iglesias anglicanas. Reflexionó acerca de la reconciliación y la paz. Pero donde realmente nos hizo remecer fue cuando nos exhortó a ser embajadores de la reconciliación con el Señor y con el prójimo. Además, nos recordó que somos agentes activos de paz, como parte importante de nuestra responsabilidad y de nuestro caminar como cristianos. El estallido social de octubre pasado, la pandemia de marzo a la fecha, el conflicto mapuche, los coletazos del pronunciamiento militar que aún se resienten son algunos de los hitos que mantienen dividido nuestro país. No puedo imaginar que eso agrade al Señor, pues entre otras consecuencias estamos minimizando la cruz, no aquilatando el precio de sangre que Jesús tuvo que pagar para que seamos perdonados y redimidos. La reconciliación tiene dos grandes beneficios: la unidad y la paz. Valores que Jesús nos dejó y están plasmados por doquier en su palabra. Por ejemplo, dichosos los que trabajan por la paz. Lo encontramos en Mateo 5, verso 9. El mismo Señor es Señor de todos. No hace distinción de personas. Todos somos iguales ante Dios. Eso está en Romanos 10, verso 12. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en Lucas 10, verso 27. El amor a Dios y al prójimo es el más grande mandamiento, pues de ahí derivan los demás, unidos por el amor. Pero, ¿qué significa realmente reconciliar? Veamos la palabra conciliar. Conciliar es hacer compatibles dos o más elementos que son o parecen contrarios. Es dejar las diferencias de lado para dar por finalizado un conflicto. Y para reconciliarnos debemos inevitable y necesariamente pasar por el proceso del perdón. Sí, el perdón. Ya sea pedirlo u otorgarlo. Es un tema recurrente en sermones, estudios bíblicos, ministerios. ¿Y por qué creen ustedes que volvemos a este tema con tanta frecuencia? ¿Por qué será? Porque nos cuesta mucho, muchísimo perdonar. Y necesitamos recordar una y otra vez que el perdón es el elemento fundamental de nuestra salvación. Es el carácter mismo de Cristo, que tiene un tremendo efecto liberador, tanto así que afecta el alma, el cuerpo y el espíritu. El perdón sana verdaderamente, establece justicia, limpia la memoria dolorosa. Y así como el amor y la fe, perdonar también es una decisión. Yo decido perdonar a pesar de lo que siento, a pesar de lo que padecí, a pesar del dolor. Mateo 6, versículos 14 al 15, deja muy claro este punto sobre la salvación. Y dice así: porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Más explícito, imposible, ¿verdad? Entonces, no posterguemos la decisión, iniciemos el proceso del perdón. Puede ser largo, doloroso, incómodo, pero tan necesario si deseamos seguir las huellas de Jesús. Muchas veces hemos oído una frase muy típica: yo perdono, yo perdoné, pero no olvido. ¿Estoy perdonando de verdad? No mucho, no mucho. Caer en esto es un gran error. El perdón no produce amnesia. Simplemente decido que no me afecte.
pero sí me afecta, porque soy un ser humano, sí me afecta. Y es por eso que apelo y recurro a la misericordia de Jesús. Sola, por mis propias fuerzas, no podré lograrlo. Solo Dios puede liberarme, liberarnos. Perdonar significa, entre otras cosas, desatar, deshacer nudos. Curioso, ¿verdad? ¿Se han fijado que cuando estamos tensos se nos hace un nudo en el cuello? No podemos moverlo. O si estamos nerviosos, estresados, tenemos un dolor en la boca, el estómago, en la guata. Bueno, con la falta de perdón se nos hace un nudo en el alma, en el corazón. Y les quiero pedir que se imaginen este nudo en su corazón, bien apretado. Con el tiempo, este nudo se va enquilosando, va formando una costra, le va saliendo una callosidad que se adhiere a nuestro cuerpo, va generando raíces que se pegan en nuestro organismo. Y pasa el tiempo y esto pesa y duele mucho, crece y nos ahoga. Y al no librarnos de este nudo, como un tumor, terminamos siendo esclavizados por la culpa, la vergüenza, el rencor o la amargura. Pregunto nuevamente, ¿por qué nos cuesta el perdón? La verdad es que a veces la máscara de ser víctima nos ayuda a lidiar con la vida, nos protege, y sacar esa máscara nos hace vulnerables e indefensos. Y la máscara de victimario te empodera y al sacarla nos embarga el miedo. Como ya vimos, el perdón es una decisión y este proceso tiene 4 partes muy importantes. Primero, debemos reconocer el pecado, reconocer la herida y arrepentirnos de verdad. Segundo, decidir perdonar. Esto es un acto de la voluntad, no es una emoción, no es un arrebato, es un acto voluntario. Tercero, muy importante, perdono y decido perdonar como obediencia a Dios. A veces yo no soy capaz, por mi propia voluntad, pero por obediencia a mi Padre, lo hago. Él sabe perfectamente lo que nos conviene y lo que necesitamos. Por lo tanto, le obedezco. Cuarto, confesar con la boca. El perdón no solo se piensa, se habla, se verbaliza frente a Dios. Debo oír lo que digo. Tiene un efecto especial. Recordemos que el perdón es un mecanismo para sanar, no para restaurar relaciones. Eso es otro tema, otro tiempo. Tampoco significa que apruebas el daño o la ofensa, ni tampoco te libra o libra al otro de las consecuencias de lo que ha hecho. Pero sin Dios no podemos. Necesitamos transformarnos y permitir ser moldeados al modo Jesús, con el Espíritu Santo como nuestro fiel ayudador y guía. La reconciliación de nuestro país parte por nosotros mismos, parte dejando de ser tibios, dejando de ser indiferentes, individualistas, indolentes. Estamos llamados a la gran comisión, en unidad, en amor, involucrándonos verdaderamente en los negocios de nuestro Padre Celestial. Les contaré que en una oportunidad el apóstol Pedro preguntó a Jesús: Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y Jesús le respondió: 70 veces 7, es decir, infinito. Y Pedro debe haber quedado tan anodado y desafiado como tú y yo con esa respuesta.
Amigos, tenemos la receta, tenemos el medicamento y tenemos al médico de médicos frente a esta enfermedad de la falta de perdón. Seamos entonces agentes de paz y de unión. Pongamos una sonrisa en el rostro de nuestro Señor. Les invito a orar. Padre amado, gracias por este tiempo compartido, donde tu palabra nos guía a ser sal y luz, donde sea que tú nos pongas. Bendícenos, Señor, y sigue pintando nuestros corazones con los colores de tu gracia. En el nombre de Jesús, amén. Que tengan una muy buena semana y nos veremos en otra oportunidad.